Hola a todos, ¿cómo les va? En este nuevo seminario vamos a ver distintos mecanismos de reparación del ADN. El ADN es una molécula muy sensible que puede sufrir una gran variedad de daños. Esos daños pueden ser por agentes exógenos, como la luz ultravioleta, radiaciones ionizantes, químicos mutagénicos, o por causas endógenas, como puede ser oxidaciones, alquilaciones, desaminaciones, pérdida de bases o errores en el mecanismo de replicación. Existen cerca de 150 genes humanos que participan en la reparación del ADN. Y gracias a estos sistemas de reparación, solo una de cada 1000 lesiones se convierte en una mutación. ¿Qué tipo de daños podemos encontrar en el ADN? Bueno, se pueden encontrar apareamientos incorrectos que surgen de la incorporación ecosional de nucleótidos incorrectos. Si bien recuerdan ustedes que la ADN polimerasa puede solucionar este tipo de error, ya que cuenta con la función de exonucleasa 3'5', que es la función correctora de pruebas. Pero uno de los errores más frecuentes de la replicación surge de la tautomerización. La tautomerización de las bases nitrogenadas consiste en equilibrio entre las formas amino e imino y ceto y enol. Por ejemplo, la adenina puede existir en su forma amino o en su forma tautomérica de imino. ¿Esto qué produce? La adenina, cuando es incorporada en el ADN como su forma amino, se aparea correctamente mediante dos puentes de hidrógeno con timina. En cambio, cuando está en su forma imino, eso produce el apareamiento incorrecto con citosina. Entonces, eso llevaría a la incorporación de una base incorrecta. Lo mismo pasa con la citosina en su forma amino o en su forma imino, que en su forma imino interacciona con adenina en vez de con guanina. En la célula, obviamente, existen en su forma, los desplazamientos los equilibrios están desplazados hacia la forma amino, que es como habitualmente se incorporan en el ADN. Otro mal apareamiento por la presencia de bases anormales que surge de la desaminación espontánea o alquilación o exposición a radicales libres de la molécula de ADN. Eso lleva a distintos compuestos como O-metilguanina o oxoguanina, por ejemplo. Y la desaminación espontánea, por ejemplo, convierte a citosina, si pierde este grupo amino, en uracilo, entonces aparece de forma atípica el uracilo dentro de la molécula de ADN, o una 5-metilcitosina, una citosina que ha sido metilada, si se desamina, forma timina. Y esto llevaría a apareamientos incorrectos entre citosina y adenina, por ejemplo. También se produce espontáneamente dentro de estas bases anómalas la presencia de residuos apurínicos, por ejemplo, por pérdida espontánea del enlace glucosídico se separa la base nitrogenada de lo que sería el nucleósido y aparecen residuos apurínicos. Hay agentes oxidantes, que es lo que producen, por ejemplo, la oxoguanina que les mencioné anteriormente, y agentes alquilantes que lo que hacen es agregar alquilos, en este caso metilos, para formar, por ejemplo, la 6-oxometilguanina. La presencia de estos grupos entonces produce una diferencia en el apareamiento con sus bases correspondientes. La ausencia de bases. También se puede encontrar ausencia de bases que ocurren por rotura espontánea de los enlaces glicosídicos, como les mencioné anteriormente. Se pueden encontrar también dímeros de pirimidina, que se forman cuando el ADN es expuesto a la luz ultravioleta, o también se pueden encontrar aductos, por ejemplo, con el benzoapireno, que es un componente del humo del tabaco, por eso produce daños en el ADN el humo del tabaco.
Y eso, o también aparecen rupturas de la cadena de ADN por la exposición a radiaciones ionizantes, radicales libres, y esto produce distorsión dentro del esqueleto carbonado, del esqueleto, la rotura de enlaces produce un cambio, una ruptura dentro del esqueleto carbonado de la cadena de ADN. La presencia de dímeros, de timina o de aductos lo que produce es una distorsión dentro de la hélice. Todos estos errores que yo les mostré, todos estos daños del ADN pueden ser reparados por la célula. Y para poder reparar estos daños existen distintos mecanismos como ser la reparación de apareamiento incorrecto, reparación directa, reparación por escisión de base o nucleótidos. En estos tres mecanismos que les menciono se necesita de una hebra molde, y en cambio cuando se produce la ruptura de las dos cadenas de ADN en donde perdemos un molde, se recurre a la reparación por recombinación o de translesión. Entonces, además de la precisión en la replicación, la fidelidad de la información génica de la célula se mantiene mediante distintos mecanismos de reparación. Por ejemplo, esto se estudió en Escherichia coli, que se comete un error cada 1 a la 10 a la 9 o 10 a la 10 nucleótidos incorporados. Se sabe que el ADN pol inserta un nucleótido incorrecto cada 10 a la 4 o 10 a la 5 nucleótidos, o sea, cada 10.000 o 100.000 nucleótidos incorporados. Y la causa más frecuente de producir ese mal apareamiento es por la tautomerización, pero sin embargo, la actividad correctora de pruebas corrige ese error. Y eso hace que entonces en la replicación se cometa un error cada 1 millón o 10 millones de bases añadidas. Pero ¿cómo se llega a este orden de error de 1 a 10 a la 9 a 10 a la 10? Y es eso en donde se debe al sistema encargado de la reparación de apareamientos incorrectos. Bien, este sistema de reparación se ha estudiado mucho en bacterias, en donde se ve que participa todo un complejo proteico, MUT-S y MUT-L, que son enzimas que se unen a la cadena de ADN y tienen un sitio de unión a ATP. Estas enzimas lo que hacen es como escanear a la cadena de ADN. Cuando se encuentran una base mal apareada, eso genera como una distorsión en la doble hebra. Este complejo proteico lo que hace es como viajar por los surcos pequeños o los surcos menores del ADN, y en donde se produce un cambio, una distorsión en esa cadena es detectado, se unen formando ese complejo MUT-L, MUT-S, y reclutan a una helicasa que lo que hace es desenrollar la cadena de ADN, una exonucleasa que rompe un pedacito, entonces un pedacito de ADN dejando una monohebra molde, y una ADN polimerasa se encarga de rellenar ese huequito para que una ADN ligasa luego las una. En eucariotas las enzimas participantes son proteína homóloga a MUT-S, proteína homóloga a MUT-L, de un mecanismo de reparación similar. A diferencia que en eucariotas no está la MUT-H, que cumple la función de helicasa. En el caso de E. coli, la hebra molde madre, que es la que contiene la base correcta, se identifica por metilos. Este mecanismo en los eucariotas no existe. Parecería ser que la hebra discontinua, la presencia de esa discontinuidad entre los fragmentos de Okazaki, es lo que marca cuál es
la hebra molde y cuál es la que ha sido sintetizada que tiene el error. Pero todavía no se sabe bien el mecanismo de cómo en la célula eucariota se distingue a la hebra molde. En eucariotas existe también la reparación directa de aquellas bases, por ejemplo, les mencioné hace un ratito, la metilación de la guanina en el oxígeno 6 genera la O-metilguanina, que en vez de aparearse con citosina lleva al apareamiento con la timina. Para desmetilar esa guanina existe una proteína que se llama la metiltransferasa, que lo que hace es autometilarse, o sea, transfiere ese metilo de la guanina a su sitio activo, a un residuo cisteína, dejando al residuo guanina sin su metilo. La desventaja que tiene este mecanismo es un mecanismo muy caro, porque una vez que la enzima se metila, esta queda inactiva. Entonces es una enzima por cada mecanismo, por cada guanina metil que se tienen que corregir. El otro sistema de reparación, entonces, por escisión de bases, el sistema de proteínas que participan reconoce la base defectuosa o ausente y actúa una DNA glicosilasa que lo que rompe es el enlace entre la base nitrogenada y el azúcar, dejando sitios apurínicos o apirimidínicos. Luego una endonucleasa reconoce ese sitio y una exonucleasa, entonces que empieza a cortar desde acá, recorta o hidroliza toda una región a partir de esa estructura apurínica o apirimidínica. Y luego una ADN polimerasa rellena ese huequito y finalmente la ADN ligasa lo liga. Ese es el mecanismo general de cómo actuaría el sistema de reparación por escisión de bases. Reparación por escisión de nucleótidos. Este sistema de reparación lo que hace es reconocer grandes distorsiones en la doble hélice dados por dímeros de timina, por aductos, como les había mencionado anteriormente. Y el mecanismo comprende la remoción de un segmento de DNA grande, más o menos entre 24 y 32 nucleótidos, por una hexinucleasa que corta alrededor de esa lesión. Un segmento bastante grande se separa. La ADN ligasa, desenrolla dejando libre la monohebra de DNA, que se estabiliza obviamente por proteínas unidoras de cadena simple, y la brecha es rellenada por la DNA poliperasa epsilon, recuerden que era la que participaba en la reparación, y luego una ligasa une finalmente ese segmento. Los múltiples genes asociados a este mecanismo de reparación se llaman genes asociados a XP. Y las proteínas que participan son XPA, XPD, las que tienen esta función helicasa o hexinucleasa. Defectos en este tipo de reparación originan la enfermedad autosómica recesiva denominada xerodermia pigmentosa, que genera sensibilidad a la luz, lesiones cutáneas y cáncer de piel. Es importante mencionarles que este tipo de reparación está acoplada a la transcripción. El factor basal de transcripción 2H, que es el que tiene actividad helicasa en la transcripción, recluta las proteínas que participan en este tipo de reparación. Y lo importante de este acoplamiento entre la transcripción y el mecanismo de reparación es que de esta manera la célula se dedica a reparar específicamente aquellas zonas del DNA que van a ser transcriptas, ¿sí? En aquellas zonas génicas que dan lugar a algún transcripto. Bien, entonces hasta ahora fíjense que en los mecanismos de reparación que les mencioné se necesita contar con una hebra molde para poder rellenar
estos sitios que quedan libres, ya sea porque se escindió un pedazo grande o por la escisión de una base o de varios nucleótidos. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce la ruptura de las dos cadenas? Que entonces la replicación genera el freno de la horquilla de replicación, ¿sí? Lleva a que la replicación se detenga. Entonces existen otros tipos de mecanismos para esto, que es la reparación por recombinación, que repara la ruptura de las cadenas bicatenarias recuperando la información de sus cromosomas homólogos y opera cuando la célula ya tiene sintetizados los homólogos, o sea, en la fase, no antes de la fase S. Y la reparación por translesión se da cuando la DNA polimerasa que se encuentra con una lesión reparada se frena. Entonces, se utilizan ADN polimerasas de baja fidelidad, se llaman polimerasas de translesión, que lo que hace es copiar del sitio de lesión de una manera que no dependa del apareamiento de bases. O sea que sintetiza, repara esa lesión con la que se encuentra el ADN pol con el adicionamiento aleatorio de bases. Obviamente esto genera mutagénesis, es una reparación bastante mutagénica porque agrega bases al azar. Pero la célula prefiere hacer eso a que no pueda continuar replicando su ADN en donde las consecuencias pueden ser más drásticas. La familia de polimerasas de translesión incluyen al ADN pol eta, beta, iota y lambda. Entonces, son polimerasas que no dependen del apareamiento de base entre el ADN molde y la cadena sintetizada, sino que agregan bases al azar. Vamos a detenernos entonces ahora un poquito más en la recombinación génica. ¿Ustedes vieron la recombinación génica? El reordenamiento de la información génica la recombinación génica es el reordenamiento de la información genética dentro y entre moléculas de ADN. ¿Cuáles son las funciones de los sistemas de recombinación? Participan en sistemas de reparación de DNA especializado y es en el contexto que lo vamos a ver ahora. Regula la expresión de ciertos genes. Constituyen a la segregación correcta de los cromosomas durante la división celular en los eucariotas. Y es lo que vieron ustedes el año pasado en biología en el crossing over que se produce en la meiosis. Bueno, el mecanismo es el mismo acá. Mantiene la diversidad genética, esta recombinación de genes, y participa en el reordenamiento genético programado durante el desarrollo embrionario. Existen al menos 3 clases de recombinación génica: la recombinación genética homóloga, la recombinación específica de sitio y la transposición de DNA. De todos ellos vamos a mencionar brevemente qué es lo que nos interesa a nosotros que ustedes sepan. Bien, la recombinación genética homóloga. Existe en el intercambio genético entre 2 moléculas de DNA que comparten una región extensa de secuencia casi idéntica. En aquellos los homólogos se encuentran enfrentados. Esto lo vieron, entonces este es el crossing over, que lo vieron el año pasado, proporciona una unión física transitoria entre las cromátidas que es necesaria para la segregación ordenada de los cromosomas en la primera división celular meiótica, que aumenta la diversidad genética en una población. Y acá tienen cómo se producen los entrecruzamientos para el intercambio de material, que ahora lo vamos a ver en detalle. Y constituye la reparación de varios tipos de lesiones de ADN en aquellas horquillas que se encuentran bloqueadas por la presencia de un error. Y eso es lo que vamos a hacer hincapié ahora. Entonces, estos son los cromosomas homólogos que comparten grandes regiones de secuencia homóloga similar. Sin embargo, en ciertos alelos que codifican para ciertos genes puede haber una leve diferencia en una base nitrogenada, en 2. Entonces, supongamos que este es el gen A, el gen B, el homólogo rojo y el homólogo azul. El homólogo rojo, fíjese, es la que contiene la ruptura de las 2 cadenas.
Entonces, esta ruptura es reconocida por exonucleasas que degradan más allá de esa ruptura un poquito de la cadena, dejando libre el extremo 3' de las cadenas. Este extremo 3' puede entonces migrar hacia su homólogo y usar la hebra molde sana de su homólogo y usar como hebra molde la hebra de su homólogo, ¿sí? De esta manera se forma acá un heterodúplex. Y polimerasas, entonces, por la invasión de esta extremo 3' de la cadena, polimerasas utilizan entonces el molde de su cadena de su cromosoma homólogo para sintetizar el pedacito de DNA faltante. Estos entrecruzamientos, estos heterodúplex, se los llama intermediarios de Holliday. Y luego, entonces, de este otro extremo 3' también se puede continuar la polimerización usando entonces la hebra de su cromosoma homólogo como molde. Estos heterodúplex forman estructuras tridimensionales de cruces que, dependiendo de cómo se cortan, si se cortan en esta dirección o en esta dirección, existen interconversión de material genético o no entre los distintos homólogos. Eso es lo único que yo quiero que sepan de los intermediarios de Holliday, porque esto siempre trae problemas. Los intermediarios de Holliday, entonces, son intermediarios, son heterodúplex que se forman dada la migración de la extremo 3' de una de las hebras de uno de los cromosomas homólogos en el otro y que lo utilizan las polimerasas como molde para poder sintetizar la región donde estaban rotas las cadenas. Estos heterodúplex, dependiendo de cómo se corten, van a llevar a la combinación de genes o no. Acá está hecho un poquito más gráficamente, mostrando entonces cómo se aparean las secuencias de homólogos que solamente, por ejemplo, tienen diferencia en una base. El gen B mayúscula tiene una base TA y la B minúscula, fíjense, ese G, por ejemplo, es lo que cambia. Se produce entonces la invasión del extremo 3' sobre la célula homóloga, formando un intermediario de Holliday para que la polimerasa siga polimerizando, ¿sí? Entonces, ahora este gen B grande se va a replicar a un B chico, ¿sí? Utiliza un B chico como molde. Estas son las intermediarias de Holliday, estos heterodúplex que se forman, que dependiendo de cómo se corten, en qué dirección o en cuál, que tiene que ver con cómo se pliega ese heterodúplex en 3 dimensiones, va a llevar, fíjense, a la recombinación de genes, de los genes que flanquean la zona del error. Fíjense que acá hay recombinación o la no combinación, pero sí del gen afectado. Solo eso quiero. El otro tipo de recombinación dijimos que es la recombinación específica de sitio. Acá los intercambios tienen lugar en una secuencia de DNA particular. Esas secuencias de DNA particular son secuencias que son susceptibles a ser recombinados. Se llaman hotspots. Y estos sitios son reconocidos por enzimas específicas que se las denomina recombinasa. Y hay dos tipos de recombinasa: serin recombinasa, si lo que tiene en el sitio activo es una serina, o una tirosin recombinasa, si lo que tiene en su sitio activo es una tirosina. Lo que hace es estas recombinasas unirse a esos sitios específicos, entonces susceptibles de ser recombinados en los cromosomas homólogos, y se produce ahí el entrecruzamiento. No importa cuáles son los mecanismos utilizados, pero se necesita de la fosforilación, por ejemplo, de la tirosina, y entonces se produce el agente
el ataque nucleofílico del extremo 3' de 1 hacia el fosfato, hacia la tirosina fosforilada. Y esto lleva a la formación también de un heterodúplex que al cortarlo genera la recombinación de genes. Esto no se necesita más que conocer así brevemente el mecanismo sin entrar en demasiado detalle. Este tipo de recombinación específica de sitio puede generar 3 tipos diferentes de reordenamiento del DNA dependiendo de cómo se actúe. Fíjense, las secuencias afectadas están en naranjita y en celestito. Los cuadraditos más fuertes, los triangulitos más fuertes son las secuencias de reconocimiento de las recombinasas y lo grisecito son las regiones de entrecruzamiento. Fíjense si se produce la recombinación de este tipo, puede llegar a producir la inserción o también se puede producir la deleción de una cierta zona o la inversión, o sea que se produzca, dependiendo de los entrecruzamientos, cómo se produzcan, la inserción inversa de una región. Bien, después hablábamos de las transposiciones. Los transposones son segmentos de ADN presentes en casi todas las células que se mueven o saltan de un lugar del cromosoma, que es el sitio dador, a otro en el mismo o en diferente cromosoma, que es el sitio receptor. El movimiento puede producirse con duplicación o no de esa secuencia. Y generalmente existe baja selectividad de secuencia para este movimiento. ¿Qué es lo que puede producir estas transposiciones? Bueno, puede insertarse dentro de genes con la supresión completa de la función génica o puede insertarse dentro de la secuencia reguladora de un gen, donde su presencia conduce a la aparición de cambios en la forma en que este gen se expresa o porque puede aumentar su expresión o disminuir su expresión. Y acá tienen un ejemplo de cómo este transposón, que es una secuencia entonces que puede saltar de un lugar a otro, se puede mover sin duplicación o puede ser trasladado a otro sitio nuevo con la duplicación de su secuencia. Hay retrotransposones que se sintetizan y después por retrotranscriptasa se transcriben a ARN mensajero, después por retrotranscriptasas se genera un ADN nuevo que puede ser inserto en la región para después poder replicarse ese DNA. Bueno, espero haber sido clara. Acá les dejo alguna de las bibliografías recomendadas, Leininger, el Lodish, el Watson. Y bueno, muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias por su atención y acá le dejo algunas de las bibliografías recomendadas. El Leininger, el Lodish o el Watson.